Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Vamos a continuar con nuestra breve serie, hermanos. ¿Por qué sufren los justos? Vamos a continuar con esta serie, ¿por qué sufren los justos? Ahí en Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Ya leímos todo la semana pasada, el capítulo 1 y 2, vimos todo el contexto. Pero vamos a esta parte, Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dios, permítenos abrir tu palabra, Señor. De verdad que somos incompetentes, o me declaro incompetente para exponerla, pero gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque en la salvación tú nos sellas con Él, y tenemos ahora la capacidad suprema, la capacidad que has enviado desde los cielos a morar en nosotros para conocer la verdad, Señor. Ayúdanos bajo tu entendimiento, Señor, bajo tu guía, bajo tu enseñanza. Ayúdanos a comprender, Señor, cuál es el carácter del hombre justo, cuál es el carácter que debemos tener los que decimos ser hijos tuyos. Padre, que no estemos confundidos en nuestra relación contigo, sino que por medio de tu palabra podamos ver la verdad de nuestra relación y cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Señor, guíanos, por favor, esta mañana. Quita cada pendiente de la cabeza de cada persona, Señor, de su corazón. Dales un espíritu, Señor, de discernimiento, de entendimiento, que puedan, Señor, conocerte por medio de tu palabra. Gracias, Padre, porque la tenemos en nuestras manos, y que sea tu voz quien nos guíe. En Cristo te lo pido, Señor. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos de forma general la introducción a Job. ¿Se acuerdan? Vimos una introducción al libro de Job. Vimos que el sufrimiento le sobreviene a Job, le llega a Job para justificar lo que Dios había dicho a Satanás, la afirmación de Dios hacia Satanás de que los hombres no le servían por intereses particulares, ¿no es cierto?, sino por su convicción. ¿Y qué es lo que piensa Satanás respecto a esto que Dios le ha dicho? Satanás dice: no, ellos no te sirven por eso, ellos te sirven por interés. Y Dios va a demostrar que esto es negativo, hermanos. El libro de Job, cuando tú lo lees, podemos ver que no es verdad la afirmación de este ángel caído, que no es verdad la afirmación de Satanás en cuanto a que por interés los verdaderos creyentes, los verdaderos justos sirven a Dios, ¿no es cierto? Probablemente haya personas, como decía la semana pasada, que por sus intereses propios venga y se siente y diga: bueno, yo conozco al Señor porque me estoy acercando a Él porque tengo una enfermedad, me estoy acercando a Él porque hay necesidad y me va a dar para lo que voy a requerir dentro de una semana, dentro de 2 semanas, etcétera, hermanos. Hay tantas cosas por las cuales tú puedes pensar que te estás acercando al Señor, pero el Señor dice: los que verdaderamente se acercan a mí lo hacen desinteresadamente. Tienes que saberlo tú, Satanás, tienes que saberlo todos estos ángeles, tienen que saberlo todas las personas. Desinteresadamente el verdadero creyente me sigue, ¿no es cierto? Entonces Job nos muestra que esto no es verdad, la afirmación de Satanás.
Porque el hecho de que Job no perdió su fe, hermanos, ya cuando lees tú todo el libro, vas a darte cuenta que Job no pierde su fe, en realidad nos indica que al mantenerla, hermanos, su motivo fue servir a Dios desinteresadamente. Cuando tú lees Job, vas a darte cuenta que no era por toda la riqueza con la que Job contaba, no era porque tenía abundancia en él, tanto externamente en su familia, sus hijos y sus bienes materiales, sino que él estaba confiando en el Señor. Y vimos también que el objetivo de Satanás era conseguir que Job blasfemara ¿contra quién? Contra Dios. Eso es impresionante, hermanos. Yo creo que ese es el objetivo de Satanás. Ese fue el objetivo de Satanás antes y sigue siendo el objetivo de Satanás hoy en día, que tú blasfemes en contra de Dios. Pero cuando tú empiezas a conocer al Señor, cuando tú empiezas a reconocer quién es Él, cuando el hombre logra ver a Dios, cómo es Él y su grandeza, hermanos, puede ser que aún no comprendas, decíamos la semana pasada, no comprendas por qué suceden las cosas, por qué llegan los sufrimientos, por qué llegan esas pruebas, puede ser que no lo comprendas, pero cuando conozcas a Dios vas a estar dispuesto en confiar en Él y en sus buenos propósitos que Dios tiene para con tu vida. Vas a confiar en Él, en lo que Él va a hacer y lo que permite hacer aún en tu vida. Job es lo que hace. Job, recuerdan, Job fija sus ojos a Dios y esto le satisface al Señor. Cuando Job está mirando al Señor, ya no tiene que saber Job por qué de la situación, por qué le pasó esto a él. Ya Job no está interesado en ese sentido, en tener esas respuestas. Otra cosa que hablamos fue que en cuestión de minutos, hermanos, ¿recuerdan? En cuestión de minutos, ¿qué pasa con Job? Un hombre que es rico, un hombre que es recto, un hombre a los ojos de Dios bueno, ¿no? O perfecto, diría la Escritura aquí, perdió todas sus posesiones materiales, perdió sus hijos, perdió su salud, su vida, hermanos, piénsenlo así, recuerden, su vida había sido sacudida literalmente, su vida había sido movida. ¿No es cierto? Me recuerda cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, Satanás me ha pedido sangolotearte, ¿no es cierto? Moverte, quitar los pies del piso y moverte de un lado a otro. Y esto es lo que acontece con Job. Satanás, hermanos, toca a Job y su vida es sacudida desde los cimientos de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, hablando de lo físico, y externamente pierde todo su ganado en un incendio, ¿recuerdan? Pierde el resto de su ganado, pierde porque lo roban, ¿no? Llegan los ladrones y lo roban. Sus empleados fueron muertos, sus trabajadores de Job fueron muertos en un ataque armado que sufrieron. Sus hijos murieron cuando llega un desastre natural al lugar donde ellos estaban habitando. Y aún así, hermanos, Job mantuvo su esperanza y su fe ¿en quién? En Dios. Cuando lleguen momentos difíciles a tu vida, y como lo dije la semana pasada, no preguntes mucho por qué. No está mal preguntar, sino exigir y querer tener las respuestas. Pero tienes que esperar. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito. Job pierde todo, incluyendo su salud, porque estábamos hablando de sus bienes, ¿recuerdan? Pierde sus bienes, pero cuando pierde su salud, la enfermedad, hermanos, se adueña de su cuerpo. Es una enfermedad cruel, muy fea. Job se derrumba, ahí se cae. Aun cuando no maldijo a Dios, porque nunca lo maldijo, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículo 10, dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Job no lo maldice, ¿no es cierto? Pero sí maldijo el día en que nació. Cuando ya vas al capítulo 3, tú ves cómo Job maldice el día en que él nace. Por ejemplo, 3:3, entre otros versículos, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Hasta dónde estaba, hermanos, Job? Hasta el fondo. Maldecía su vida, ¿no es cierto? Por otra parte, en lugar de que su esposa, ¿recuerdan? Le diera, ¿qué esperas de la esposa, hermano? Ánimo, ¿no es cierto? En lugar de que su esposa le animara, le ayudara, ¿qué le sugiere, hermanos?
maldice a Dios, maldícelo, y él entonces te va a cortar la vida y aquí se va a acabar todo. Maldícelo. ¿No es cierto? En lugar de ayudarle, y ahí va a terminar todo. Además de eso, además de toda la catástrofe, su esposa, ¿quiénes más vinieron, hermanos? Elifaz, Bildad y Sofar. ¿Y qué hacen? Lo consuelan, le apoyan, no le acusan de nada, ¿no es cierto? No, al contrario, hermanos, le censuran todo lo que ha hecho, ¿no es cierto? En lugar de recibir un apoyo o una consolación a su vida, lo censuran a él. Y para Job parecía que Dios lo hubiera ignorado, parece que Dios no está atendiéndole a él. Por mucho tiempo Dios no le contesta, ¿no es cierto? ¿Por qué le está sucediendo estas cosas a Job? Entonces Job piensa, pues me ha abandonado el Señor. Entonces hay un sufrimiento grande en Job, lo puedes ver aquí capítulo 1 y capítulo 2. Es intenso el sufrimiento de Job. Todo lo que le rodea ha sido acabado, ¿no es cierto? Su familia, sus hijos, su asunto financiero, todo lo que tenía él de riqueza, el asunto espiritual, todo, hermanos, está dañado para Job. Y ahora, déjame decirte algo. No platicamos mucho la semana pasada de esto, pero déjame decirte algo. En aquellos tiempos, de la filosofía de aquellos tiempos, hermanos, se pensaba que había de ser recompensado aquel que era un buen hombre, que tenía que era bueno, había de ser recompensado por todas las cosas buenas que hacía en su vida. Entonces, si te iba bien era porque te portabas bien. Era lo que pensaban. Mientras que los malos debían ser castigados si hacían mal. ¿Te das cuenta? Eso era lo que pensaban. Estás mal, te está yendo así, Job, porque tú te portaste muy mal. Si te va bien es porque tú te estabas portando muy bien. Entonces, claramente para ellos la prosperidad era una prueba de la justicia. Mientras que la desdicha, la desfortuna, el dolor, las pruebas, era una prueba de la maldad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Era la manera en cómo pensaban en aquel entonces. Esto fue precisamente lo que los amigos de Job le quisieron comunicar a Job. Job, tú estás mal, ¿por qué? Porque eres un pecador, porque has pecado. Esta era la idea que tenían en aquellos tiempos. Entonces, él sufría. Entonces, esto probaba que era un gran pecador delante de ellos, delante de Dios. Por eso estaba sufriendo. Job, aunque reconocía, ¿recuerdan ustedes? Él reconocía que era pecador, aunque reconocía esto, él afirmaba que no había vivido de una forma tan mala. Él decía, bueno, sí soy pecador, pero en realidad no he vivido tan mal, me he comportado bien, no merezco merecer un castigo tan grande como el que estoy recibiendo. En realidad, el pecado de Job, hermanos, si me adelanto para ustedes, el pecado de Job fue el orgullo, el no reconocer que era totalmente pecador, ¿no es cierto? Un orgullo queriendo eliminar esto, pero esto es lo que estaba sucediendo con Job y sus amigos. Y hay cierta verdad en lo que pensaban sus amigos, hermanos, respecto de Job. En la introducción, como vamos a ver, observen en la introducción, versículos 1 al 3, se resaltan algunas características, obsérvenlo, de Job. Y estas características que se resaltan de Job muestran la perfección de su carácter, ¿no? Entonces, había sentido en lo que hablaba Job, en lo que hablaban sus amigos. Entonces, es natural que los amigos de Job pensaran así. Nosotros, hermanos, ahora sabemos lo que no sabían sus amigos, ¿no es cierto? Los amigos de Job sabían lo que estaba pasando con él. ¿Qué piensan? ¿Qué dice la Escritura? No dice. Los amigos de Job no lo sabían. Tú y yo tenemos una gran ventaja hoy al leer Job. Sabemos qué pasó. Ellos se estaban preguntando qué había pasado. Por eso ellos decían, eres un pecador, Job. ¿No es cierto? Sus amigos no sabían por qué estaba pasando esto, ¿no es cierto? Que verdaderamente fue un hombre bueno. Ellos no sabían que Job realmente era bueno. Tú lo puedes ver aquí. Realmente era un hombre bueno. Claro está, pecador. Cuando digo bueno, estoy aclarando que es un hombre pecador, ¿no es cierto? Porque no hay justo ni aún uno. Tan bueno era, hermanos, que ¿qué hacía Job? Ofrecía sacrificios para sus hijos cuando ni siquiera Job sabía en qué pecado habían caído, ¿no es cierto? Él decía, voy a ofrecer no sé a qué. Entonces, aunque no sabía, él decía, voy a ofrecer sacrificios, voy a ofrecer holocaustos al Señor. Nosotros ahora también sabemos otra cosa que ni Job sabía, ni que sus amigos sabían. ¿Y cuál era, hermanos?
que Job fue una prueba que se hacía en la vida de él. Job estaba siendo probado y que el verdadero conflicto de esta prueba para Job no era por Job, era por quién, hermanos. Dios y Satanás. Pero esto no lo sabía Job. Por eso, ¿entienden esta parte? Job se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y tú cuando lo lees hoy dices, yo sí sé. Satanás, Dios estaba demostrando a Satanás que en la aflicción desinteresadamente puede seguir a Dios. Y que con esa verdadera creencia él puede superar aún las cosas más difíciles. Y le dice a Satanás, hazlo, solo no lo toques. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos más información que la que ellos tenían. Tema que vamos a ver nosotros más adelante, Satanás y Dios, ahí en los dos ataques que produce Satanás. Déjenme contarles una ilustración rápidamente, hermanos. Estando yo en mi casa hace unos meses atrás, me di cuenta que el árbol de limones no estaba dando limones bien, hermanos. Antes sacaba yo bolsas, sacaba 3 bolsas así de este tamaño, grandes, 2, 3 bolsas grandes. Y ahora empezaba a sacar solamente una bolsita pequeña de ese árbol. Entonces me di cuenta que estaba mal ese limonero. Entré al internet, empecé a buscar cómo puedes podar y cómo puedes limpiar un árbol de limones, cómo se hace esto. Y comentaban que era importante quitar todas las ramas secas, que tenías que quitar esas ramas, esas hojas que obstruyen el desarrollo de las ramas sanas. Y cuando fui a ver el árbol, hermano, en realidad, amigo, estaban esas ramas. Unas ramas eran varas secas colgadas al final de troncos más gruesos. Estaban ahí y yo no me había percatado de este asunto. Entonces fui al árbol y empecé a cortar todas esas ramas secas que estaban ahí alrededor. Las ramas más frágiles, hermanos, se quitaban de una manera muy rápida. Yo nada más las tocaba, se jalaban y las podía quitar muy rápidamente. Pero el árbol, hermano, cuenta con 2, 3 troncos más fuertes que están sujetando a las ramas que sí tienen hojas y que tienen el fruto, que tienen la flor de limón. Están ahí, hay 2, 3 troncos fuertes. Ese árbol cuenta con estos troncos, y quitaba yo con toda mi fuerza, hermanos, la parte inicial de las ramas secas. Entonces empezaba ya a golpearlas y salían rápido. Pero mientras yo hacía eso, hermanos, con toda mi fuerza, para llegar a ellas, también estaba pegándole duro a los troncos, hermanos. Con ese machetito que yo tenía, le estaba pegando, quitaba uno y yo decía, voy a tirar este tronco. Se va a romper también este tronco. Y era tan fuerte que le daba yo, hermanos, para quitar. Casi me caigo, estaba yo en la silla y casi me caigo al lado del árbol, junto al árbol, y el árbol tiene espinas, el árbol de limón tiene espinas, hermanos. Entonces apenas me logré sostener las ramas y otra vez, y volví a empezar a quitarle, a pegarles otra vez a ellas. Le pegaba, hermanos, mientras quitaba las ramas chicas y feas, le pegaba también al tronco fuerte, y este tronco, hermanos, resistía el embate a diferencia de las otras ramas. Le pegaba tan fuerte que casi caigo encima del árbol. Entonces el tronco, hermanos, resistió todo este embate, y yo creo que quedó marcado, hermanos, y eso va a quedar marcado para toda la vida del árbol, porque ahí se ven todos los golpes que di, pero nunca se dobló, nunca. Pensé que lo iba a tirar y nunca se cayó, hermanos. Seguro que van a quedar estas marcas ahí de estas cortadas en este árbol. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que resistió el embate y se mantiene a pesar de ser un árbol enfermo, porque estaba enfermo. Por decirlo así, pecador. ¿No es cierto que en un árbol no es pecador? Pero lo ilustro. ¿Qué tan parecido es a nosotros esto, hermanos? ¿Qué similitud tiene esto con el hombre, no te parece? Si no tienes características importantes, espiritualmente hablando, en tu vida, ¿qué va a pasar cuando venga el sufrimiento? Si este tronco no hubiera estado tan fuerte, tan resistente, hermanos, que no debía nada a nadie, estaba dando sus frutos normales, aquellas ramas, pero las otras tenían que ser quitadas. ¿Qué va a pasar contigo cuando vengan esos embates tan fuertes de la vida? ¿Qué va a pasar cuando venga el sufrimiento? ¿Vas a claudicar? ¿Vas a rechazar a Dios? ¿Le vas a culpar?
¿Vas a buscar otros medios de salida o peores medios de salida según tu parecer para hacer frente a esta situación? Si aún, hermanos, con ciertas características espirituales nos cuesta trabajo soportar la aflicción, ¿no es cierto? Tú dices ser creyente y dices que crees en Dios, que le amas y que ayudas a otros y que Dios te ha provisto. Piénsenlo, hermanos, tal como Job, que está a tu cuidado y tienes ciertas características. Aún con estas características, hermanos, nos llega el sufrimiento. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a claudicar también? Con esas características que tú tienes, si te llega un embate de dolor, de sufrimiento, hoy te pregunto, ¿vas a claudicar? ¿Quién sabe? Depende qué tan fuerte estés, ¿no? Así Pedro decía, ¿yo qué? Jamás te voy a negar, jamás. Y tenía características, hermanos, espirituales, por decirlo así. Sí. Esto nos debe poner a pensar, hermanos. Déjame decirte algo, a veces se necesita una buena enfermedad para crecer como Job. Capítulo 42, vayan al capítulo 42, rápidamente, versículos 1 a 6. Job crece, hermanos, en su necesidad. Y observen, dice el 2, 46, 1 a 6, para responder como respondió Job. Si viene una enfermedad a nosotros o una prueba, nosotros vamos a poder responder como Job respondió aquí. A veces es necesario que lleguen estas dificultades, y Job responde a Dios y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba ¿qué? Lo que no entendía. ¿Te das cuenta? Cosas demasiado maravillosas para mí, que ¿qué? Que yo no comprendía, no entendía, no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y ¿qué? Y ahora, ¿cómo piensa Job, hermanos? Y tú me enseñarás. Ya está humillado Job ahí, hermanos. Ya Job está trabajado en esa prueba, en ese sufrimiento. Dice ahora, yo no entendía, tú eres grande, tú ahora enséñame. De oídas, ¿qué dice? Te había oído. Hermanos, tengamos cuidado cuando pensemos que no podemos caer. Necesitas ver qué tan fuerte estás en el Señor. ¿Te das cuenta? Mas ahora mis ojos, ¿qué? Mas ahora. Piensen, hermanos, piensen en esto, en la dificultad de esto. Job era un hombre, ¿qué? Perfecto y recto. ¿Se equivocó ante Dios? ¿Sí? ¿No es cierto? Y ahora él dice, mas ahora, ¿qué pasaba antes entonces? Mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Job llegó, hermanos, cuando le llega el aspecto físico tremendo, se derrumba. En un sentido se cae su fe, ¿no es cierto? Y ahora aquí ha aprendido tanto esta lección, hermanos, que ahora dice, mis ojos te ven, por tanto, ¿qué? Me aborrezco. ¿Por qué se aborrece Job? Porque puede ver ahora, ¿qué, hermanos? La grandeza de Dios, ¿te das cuenta? Y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿qué quiero decirte aquí? Solo en Cristo, hermano, vas a tener la esperanza de formar un carácter especial. Solo en Cristo vas a tener la posibilidad de que tu carácter espiritual se vaya conformando conforme al suyo, conforme al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para cuando vengan esos embates poderosos, no te dobles y confíes en el Señor plenamente. Entonces, el tema de esta mañana es el carácter del justo. El carácter del justo. Vamos a estudiar las características con que Job contaba antes de ser probado, hermanos. Y este no es el tema principal, simplemente no lo quiero pasar por alto. Muchos comentaristas y muchos teólogos hablan de esto, pero pasan a la parte más formal que va adelante a partir del versículo 6, capítulo 1, 2, y realmente es todo. Después un punto sumamente importante, el capítulo 40 al 42, pero no quiero pasarlo por alto, hermanos. No es el punto principal, lo vamos a ver la próxima semana, cómo Dios prueba la virtud del verdadero creyente
hacia Satanás, hacia sus ángeles, hacia las personas. ¿Cómo Dios prueba que un verdadero creyente, hermanos, es realmente un seguidor de Él y no va a claudicar? Pero esta mañana vamos a ver 4 características espirituales de Job, hermanos. 2 características no tanto espirituales, pero sí en cuanto a su familia y a su riqueza. Vamos a ver 6 puntos. 4 características espirituales y 2 que hablan de su familia y su riqueza, así como del cuidado, del discernimiento, la vigilancia que tuvo para con sus hijos antes de ser probado, hermanos. Antes de ser probado. Los versículos 1 al 3 nos hablan de Job y estas características que le distinguen y son las que vamos a poder aprender. Primeramente, hermanos, vemos, y observen ahí, primeramente vemos, antes de entrar a la característica, observen el texto, primeramente vemos que hubo un varón en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Observen, hermanos, esta parte del texto. Job era un hombre, ¿cómo le llama aquí la escritura? ¿Era un qué? Varón. Era un varón. Entonces, ¿qué te deja ver esta palabra? Simplemente, ¿qué piensas? Era un varón. Job era un hombre de carne y hueso, como tú y yo. Esto es importante, ¿no es cierto? Era un hombre de carne y hueso y por lo tanto, hermanos, si Job tenía carne y hueso, era sujeto ¿a qué? A pecado. Era sujeto a todas las pasiones que son semejantes a ¿quiénes, hermanos? ¿Cuáles pasiones tienes tú? Hay muchas pasiones por las que deslizas. Hay muchos pecados por los que te deslizas. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Obviamente tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, Él nos ha salvado, ¿no es cierto? Pero Job era un varón, un hombre de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, sufría lo mismo. Esto me deja ver, hermanos, qué posibilidad hay de que yo pueda librar un sufrimiento. Job, puedo verlo en Job. ¿Qué tenía Job de especial? ¿Verdad? Tenía cualidades, hermanos. Me aterra en un sentido pensar que esas cualidades sean tan pobres en nosotros o en ustedes que pronto no podamos enfrentar una batalla fuerte, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces Job es un varón, hombre, carne como nosotros. ¿Vivía en dónde? En Uz, una tierra de Uz, en la parte oriental de Arabia, hermanos, en el desierto, una parte oriental de Arabia, cerca de Macedonia, como lo había dicho antes, cerca de donde vivía o vivió Moisés durante 40 años, en Medián, cerca de ahí. Ahí está Job, un varón entonces igual que nosotros, viviendo ahí. Y esta parte inicial del libro, hermanos, empieza entonces a mencionar varios aspectos de la vida de Job, que van a subrayar de manera grande o muy precisa, hermanos, su integridad y su fe de Job. Nos van a demostrar quién era Job y se nos presentan 4 características a mencionar. Y la primera característica, hermanos, es que Job era un hombre ¿qué? Perfecto. Hubo en la tierra de Uz un varón tal de carne y hueso como tú y yo, pecador, ¿no es cierto?, que podía resbalar en cualquier momento. Esto me anima a que yo puedo seguir adelante. Entonces, llamado Job, y este hombre era ¿cómo? Perfecto, hermanos. Era un hombre perfecto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Era sin pecado? No está hablando de eso. Job no era perfecto en el sentido de que no existiera pecado en él. Esto es muy importante. ¿Cuál es la base bíblica? Una vez que caímos nosotros, hermanos, heredamos ese pecado con nuestro padre Adán, ¿no es cierto? Desde ahí todos, hermanos, vamos naciendo pecadores. Todos hemos transgredido la ley, no hay justo ni aún uno. Entonces todos hemos pecado delante de Dios. Entonces la idea de que Job era perfecto parece, hermanos, sugerir que se le atribuyera a Job una cualidad de perfección. Parece que Job era el hombre perfecto. Job era el hombre perfecto ante Dios, ante el mundo, ante la sociedad. ¿Era así? No, porque era un hombre con pecado, un varón. ¿Y cómo es un varón hoy, hermanos? ¿No es cierto? En la época de los patriarcas, que era más o menos la época del año 2000, era ya un pecador, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todos somos pecadores. Entonces,
era un varón y aunque se le dice perfecto, hermanos, si tú lo entiendes así, es un error grave, es un error teológico grave, doctrinal grave, diría yo, cuando tú crees que Job era un varón perfecto. Entonces, eso nos deja ver que era igual que tú y que yo. Entonces, no lo vemos de esta manera. Job no estaba exento del pecado. Más adelante, Job, él mismo confiesa abiertamente su pecado. Vayan a Job capítulo 7, versículo 21. Job confiesa su pecado y ahí es donde podemos probar que Job es un hombre pecaminoso. Job 7:21 dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Se dan cuenta? Reconoce su pecado. Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Y especialmente, hermanos, Job muestra que es un hombre pecador en el 42. En el capítulo 42, versículos 1 a 6. Observen, cuando dice estos versículos son impresionantes, muy grandes estos versículos. Dice, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Está reconociendo Job su pecado? Sí. Entonces, ese concepto de perfección, hermanos, realmente no es que es perfecto y que no tiene pecado. Este concepto de perfección lo que significa es que es un hombre con integridad. Hay una integridad personal en él. Eso es el asunto, hermanos. El autor se refiere a su integridad como hombre. La expresión traducida aquí en el original señala que Job era un hombre irreprensible, era un hombre intachable. Nadie podía acusarle a él, por lo menos de pecado conocido. ¿Te das cuenta? Ante la sociedad, toda la sociedad conocía a Job, sabía quién era. Nadie podía hallar motivo para señalarle de su pecado, para criticarle acerca de lo que él era. Ni aún su relación con Dios, hermanos, ni en su relación con su prójimo, no había cómo pudieran refutar a Job. Job tenía una buena relación con Dios, tenía una buena relación con los que vivían ahí. Entonces, eso es a lo que se refiere. Era irreprensible, era intachable Job, hermanos. Una cualidad importante, el ser perfecto. ¿Qué opinas? ¿Cuánta perfección hay en ti? ¿Cuántos nos decimos nosotros creyentes y decimos: sí, yo estoy bien con Dios, soy perfecto? ¿Podría Dios vernos así, hermanos? Puede ser, yo no lo dudo, yo no soy Dios. Pero cuando dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado, entra muy brusco, ¿se dan cuenta el texto? Hubo en la tierra un varón llamado Job, este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, y Dios mismo lo dice. Qué importante, hermanos, es que lleguemos a entender la perfección en nuestras vidas, ¿no es cierto? No vamos a entender, no vamos a entrar todavía al tema del conflicto de Satanás contra Job y los atentados contra él, hermanos. Pero piensa, es importante vivir una vida recta, íntegra, delante de Dios, hermanos. Una vida donde sea irreprensible, donde nadie pueda señalarte y decir: esta mujer, este hombre han hecho esto, o practican esto, o hacen esto. Porque ¿qué piensas? Cuando llegue la prueba, ¿crees que vas a poder librarla sin ser un hombre perfecto? Les decía, hermanos, si así con las pobres o muchas cualidades que tenemos llegamos a claudicar o llegan a claudicar, aún así puedes hablar y murmurar de Dios, como vamos a ver más adelante que Job no lo hizo. Imagínate, sin tener estas cualidades, ¿cómo entonces será una prueba en nuestras vidas? Otra característica que se menciona ahí, un hombre perfecto. ¿Y qué más era Job? Era un hombre recto, un hombre recto. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y ahora ¿cómo le llama? Recto. Era un hombre recto. Una segunda cualidad que vemos ahí, la rectitud, hermanos, se relaciona mucho con el hombre justo.
Un hombre es recto, un hombre es justo, y significa, hermanos, que está fielmente apegado a la palabra de Dios, fielmente apegado a los estatutos de Dios. Es un hombre recto, es un hombre honrado. Esto es recto, hermanos. Es un hombre con honradez, con compasión en el comportamiento con las demás personas. Un hombre que se dirige correctamente con otros, con Dios obviamente, pero con otros también. Su comportamiento, su compasión para con los demás. Y esto lo testifica ahí mismo Job en el capítulo 29. Observen el versículo, vayan al capítulo 29, el versículo 12. Observen, hablando de su rectitud, de ser un hombre justo. ¿Qué dice el versículo 12? Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía del ayudador. Ahí está el hombre recto. Adelante, versículo 15, observen. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos decimos así, hermanos? No, yo soy un hombre recto. Habría que ver hasta dónde esto es verdad en nosotros. Pero a Job le conocían por esto y él mismo lo declara aquí. Observen el 16 también. A los menesterosos era ¿qué? Padre. Entonces Job era todo esto, hermanos. La vida diaria de Job, la vida cotidiana de Job, daba muestras de que era un hombre que andaba en una plena comunión con Dios. La vida de Job cada día lo demostraba, por fuera y por dentro, hermanos. ¿Se dan cuenta? La gente sabía, él se conducía rectamente con las demás personas. Aquí podemos saber personas, hermanos, o hermanos, que pudiéramos incluso entre nosotros no soportarnos. ¿No es cierto? Hablar unos de otros. Incluso de tu propia familia, hermanos. ¿Le está pasando esto? No importa que le pase. Se quiso casar, ¿no? Se quiso ir. ¿Me explico, hermanos? Y Job dice, yo era ojos del ciego, era los pies de un cojo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Los guiaba y los encaminaba, los dirigía, los corregía, ¿no es cierto? Libraba al pobre que clamaba. Al que veíamos, al que se ve ahí tirado, trataba de ayudarle, hermanos. Al huérfano. Era padre de aquellos miserables. Job tenía una reputación importante, hermanos, en esta zona. ¿Se dan cuenta? Su vida demostraba lo que Job era. Reconocía que Dios merecía ser reverenciado. Reconocía que Dios requería toda la gloria, hermanos. Ese es un hombre recto. Además, se había dado cuenta de que Dios le exigía un estilo de vida justo. Nosotros podemos ya tener años, hermanos, en la iglesia y muchos sin darse cuenta que no llevan un estilo de vida correcto. Cuando llegan las pruebas a tu vida, entonces dices, ¿qué está pasando? Pues piensa, ¿cuáles características espirituales puedes tener si no hay rectitud en tu vida? ¿Cómo es que vas a soportar una prueba? ¿Con quién vas a renegar primeramente? ¿Vas a decir, no, Dios no existe, Dios no me ayuda, Dios no es lo que dice ser? Para que Job pensara de esa manera, hermanos, Job tenía que estar en esa perfección y en esa rectitud, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que Dios no puede probar a los mismos pecadores y salir aprobados, hermanos. No estoy diciendo que esta sea la conducta. Dios, como dijimos al principio y desde la clase pasada, Dios puede trabajar aún con los pecadores, hermanos. Y los va refinando, según Pedro, los va trasladando, aunque haya pruebas de todos los sabores, de todos los colores. Dios va a ir trabajando por un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Aún en hombres tal vez menos perfectos. Pero imagínate si tú no tienes estos tipos de carácter espirituales, de conductas diarias, ¿qué va a pasar contigo? ¿O qué ha pasado contigo? Inmediatamente lo que haces es, no creo. No es así, no es como dice ser. Y entonces, hermanos, piensa en este asunto. La lucha de Satanás de querer contradecir a Dios, de decir que sus hijos no le siguen, se va cumpliendo. En los hijos de desobediencia, obviamente, hermanos. Porque Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job cómo se conduce? Este siervo es un siervo perfecto, diligente, honorable, puedes tocarlo, mas no a muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar, hermanos, con nosotros, amigos? Este libro de Job, hermanos, nos deja claro que desde un principio Job no estaba sufriendo por su pecado.
Obsérvenlo, Job no sufría por su pecado, ¿no es cierto? Tú y yo ahora sabemos que no sufría por su pecado. ¿Por qué sufría, hermanos? Era un varón de Dios ejemplar, ¿se acuerdan? No sufría por su pecado, era algo entre Satanás o Dios y Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánta rectitud hay en tu vida? ¿Cuánta rectitud? ¿Cuánto debemos trabajar, hermanos? ¿Cuántas prédicas se han dado aquí hablando de ser hombres que obedezcamos la ley, que obedezcamos la Escritura? ¿Cuántas se han dado, hermanos? Hablando de ser diligentes, hablando de ser perfectos delante de Dios, hablando de ser rectos. ¿Y cuántos conflictos no tenemos hoy en día con familiares, amigos, gente de la iglesia? Aún con la misma sociedad, ¿no es cierto? ¿No nos causa molestia la sociedad muchas veces por lo que hacen, por la forma en que hablan, en que se conducen, por la manera en que me avientan el carro, por la manera en que me empujan? ¿Tú crees que vamos a poder ganar una batalla de esa manera? En lo absoluto, hermanos. Otra característica, y observen, y cada vez como que va poniéndose más tremendo, porque no solamente era perfecto, recto, sino ahora ¿qué es, hermanos? Un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Y es la tercera característica. Temer a Dios, hermanos, va a ser o es el comienzo de la santidad delante de Él. El comienzo de nuestra santidad delante de Él. Es el atributo que por encima de todos los demás refleja una buena relación entre el hombre que es pecador y el Dios que es grande, hermanos, el Dios que es glorioso. El ser temeroso de Dios refleja al hombre pecador que sabe relacionarse con un Dios mucho más grande que él. Es la respuesta de un pecador, en pocas palabras, hermanos, a la magnificencia, a la grandeza de un Dios todopoderoso. Ese es el hombre temeroso de Dios, hermanos. Tal como Job era pecador, como yo soy pecador, como tú eres pecador, nuestra respuesta a temer a Dios, que nos lleva al inicio de nuestra santidad o a la misma santidad, hermanos, a su desarrollo, esa grandeza la podemos ver como pecadores y empezamos a ser temerosos de Dios. Una persona que teme a Dios pone a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida, hermanos. Una persona que teme a Dios nunca lo va a dejar en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Hoy deberían estar miles de gentes temerosas de Dios sentadas en este lugar, diciéndole al Señor, tú llevas el primer lugar en mi vida, ¿no es cierto? Pero están tratando sus asuntos, están tratando sus conflictos, están tratando sus problemas, pensando que son creyentes, pero no son temerosos del Señor, hermanos. Y Job tenía algo diferente a esto, era un hombre temeroso de Dios. Dios no es considerado, hermanos, para un hombre temeroso, Dios no es considerado como un igual. No sé si te das cuenta. Dios es superior a mí, Dios es superior a ti, aún menos no lo puedes considerar un igual, no lo puedes considerar inferior, porque con muchos de tus actos, con muchos de mis actos, lo consideramos inferior. Tú no vales nada, tú no opinas conmigo, tú no tienes valor ante mí. Ese no es un hombre que teme a Dios, hermanos. Un hombre que teme a Dios lo ve superior. Dios es considerado más que esto, hermanos. Dios es considerado con poder sobre todas las cosas. Dios es reconocido como el Dios todo omnisciente, omnipresente, omnipotente, hermanos, que sabe todas las cosas y que está presente en todas partes y que puede hacer cualquier cosa que quiera con nosotros, ¿no es cierto? Dios puede hacer lo que quiera con nosotros, hermanos. Ese es un hombre temeroso de Dios. Por eso Job 40 al 2, del 2 al 5, hermanos. Observen, ahí habla algo al respecto. Job 40, versículo 2 al 5, dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Qué piensan, hermanos? Job es un libro de sabiduría, obviamente, hermanos. Es sabio contender con... observen, no dice con Dios, habla de uno de sus atributos, de una de sus cualidades. Es sabio contender con el omnipotente. ¿Qué es el omnipotente? El poderoso. ¿Es sabio? Es sabio que tú digas, Dios, tú no, es que no es tan como lo dice ahí. ¿Es sabio hacer eso?
Es sabio decir, no, Señor, yo no obedezco a tus normas, ¿es sabio? Y Job dice, ¿es sabio? Se pregunta esto. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Te das cuenta? Mi mano pongo ¿qué? Con mi mejor, lo que Job está diciendo es, mejor me callo. Mejor no hablo. ¿Te das cuenta? Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué está mostrando aquí, hermanos, Job? Temor de Dios. Tú te puedes igualar muchas veces a Él, creyendo que lo que tú haces es exactamente lo mejor. Nos podemos igualar a Él, hermanos, a hablarle cosas que no deberíamos hablar. Entonces, temer a Dios no es tenerle miedo, no significa que le tengo miedo porque me habla a mí y me hago pequeñito, ¿no? Me aterroriza. Ese no es el temor del que habla aquí. El pecado en nuestras vidas, hermanos, es lo que debería causarnos terror. Eso sí debería atemorizarnos. Más bien es un sentido, hermanos, es un sincero reconocimiento de que Dios es mayor que nosotros en todos los sentidos. Es reconocer que Dios es más grande que nosotros en cualquier área, hermanos. Nunca, entendamos esto, nunca vas a estar a la altura de Dios. Y Job reconocía esto. Y por eso, hermanos, la sumisión es algo importante para Job, someterse a Dios, tener temor de Él. La actitud de Job para con Dios, hermanos, terminará viéndose en sumisión. Vayan al capítulo 42 y revísenlo varias veces, hermanos. Ahí en el 42 termina viéndose la sumisión de Dios. Ahí se termina viendo todo lo que Job se somete al Señor en el capítulo 42 de Job. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve la actitud de Job en sumisión a nuestro Dios. Entonces, Job no puede entender y de hecho no entiende lo que está pasando en su vida, hermanos. Job no sabe qué está pasando, pero ¿qué hace? Decide depositar toda su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Tú sabes por qué has atravesado por ciertas circunstancias? Tú sabes, tú no lo entiendes, ¿verdad? Pero déjame ponértelo así. Desde los cielos, Dios lo sabe. Job no lo sabía, pero no claudicó. Tú quizás o yo no lo sabemos qué está pasando o qué va a pasar, pero no podemos claudicar, hermanos. No podemos ir en contra de Dios. Job deposita su confianza en Dios, siendo pecador, hermanos. Recuerden esto es muy importante. Job la deposita siendo pecador. Recuerden, era versículo 1, ¿cómo dice? Hubo un varón, hubo en tierra de Uz, ¿un qué? Un varón. ¿Podemos ser nosotros igual que ese varón? Nos muestra que somos todos los que podemos pasar por ahí. Entonces, la actitud de Job, hermanos, al menos hasta este momento, era de sumisión a Dios, ¿no es cierto? Dios tiene todo el derecho de utilizar a Job de la forma que quisiera utilizarlo, y tiene todo el derecho de utilizarte a ti como Él quiera hacerlo. Entonces, tiene una sumisión a Dios, siempre está cuidadoso de reconocer al Señor como su Dios, como su Rey. Se cuida de no hablar de Dios, hermanos. No hablar sobre Dios ni hablar con ligereza de Dios. ¿Con cuánta ligereza hablamos de Dios, hermanos? Estamos tan acostumbrados a oír los malos chistes acerca de Dios, de la Biblia, de los apóstoles, de los discípulos. ¿No es cierto? Aún aquí, hermanos, salimos y sonrojándonos la Biblia, cada uno de nosotros, diciendo, ya ves, ahora tienes que hacer esto que dice la Escritura. No, hermanos, Job era un hombre temeroso de Dios. Él no se igualaba a la grandeza de Dios. No tomaba a Dios con ligereza. Este es el punto, hermanos. Cuando tú lo tomas con seriedad a Dios, vas a ser capaz de enfrentar, hermanos, cualquier prueba permitida desde los cielos por Dios, aun cuando Dios dijera esto.
Y piensa en esto. Ya en el versículo 2, observen, en el capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también a su presencia, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 3: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios? A ver, hermanos, aquí todavía no llegamos al último. Qué bendición sería que Dios desde los cielos dijera: ¿no has considerado a mi sierva Emily, a mi siervo José, a mi sierva Anita? ¿No los has considerado? Que son... Y ahí es donde está el pensamiento, hermanos. ¿Realmente soy eso? Dios no es un Dios pequeño que se equivoca al hablar, hermanos. Él va a hablar de ti lo que sabe de ti. Él no va a mentir en lo que hay en tu corazón. Quizás aun cuando no tengas estos principios, estos temperamentos de carácter espirituales, probablemente seas probado, precisamente para empezar a formarlos. Pero ahora, hermanos, sería la cosa más hermosa que pudiera acontecer a un creyente, que Dios hablara de esta forma de ti. Pero en tu corazón sabes lo que hay. En tu andar sabes lo que hay. Cuando hablas sabes lo que dices, lo que piensas, la manera morbosa o no morbosa, la manera ligera o no ligera en que ves a Dios, la forma en que tú puedes dirigirte a una mujer o a un hombre. Hay tantas cosas, hermanos, por las que Dios tuvo que haber dicho que Job era un hombre varón perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿No es cierto? Por supuesto, hermanos, Dios temía a Job, pero piensen en esto: ¿no es cierto que es más fácil reconocer la bondad de Dios cuando la vida está exenta de dolor? Todos somos bien felices, hermanos, ¿no es cierto? Todos cantamos, todos oramos, todos leemos la Biblia cuando no nos está pasando nada. Pero cuando vienen las grandes batallas, ¿qué sucede con nosotros? Es más difícil. Es más difícil. Qué fácil es cuando no hay prueba en tu vida. Pero cuando llega, hermanos, cuando llega el dolor, hermanos, ya no es tan fácil. Pero esa es la prueba por la que Job va a pasar, hermanos. Job va a pasar por la prueba y va a ser sometido. Y pregunto, hermanos, ¿Job seguirá temiendo a Dios cuando se desmorone todo lo que hay en su alrededor y cuando se desmorone su vida física? ¿Qué piensan? ¿Job va a seguir haciendo esto? Quien ha leído tiene la respuesta. ¿Qué va a hacer Job, hermanos? Todavía no entramos a eso. ¿Qué va a hacer Job? ¿Le ayudarán estas características espirituales y morales? Mi pregunta para ti es, o te hago la misma pregunta: ¿seguirás temiendo a Dios cuando se desmorone algo en tu vida? Normalmente salen huyendo, hermanos. No, voy a ir a ver al psiquiatra. Voy a ir a ver quién me presta. Voy a ir a ver, no vengo el domingo porque necesito trabajar y hacer. Me estoy cayendo de esto y... ¿Cierto o no, hermanos? ¿Seguirás teniendo el temor a Dios cuando se desmorone esto en tu vida? Otra característica de Job a mencionar: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué era? Apartado del mal. Qué impresionante esto, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Job? ¿Se apartaba de qué, hermanos? No tiene, de hecho, diría yo, no tiene explicación. Ya está por sí dado, ¿no? La explicación está dada. ¿De qué se apartaba? Del mal. Decir no al pecado, hermanos, es algo que no podemos hacer a menos que tengas al Espíritu Santo en tu vida, ¿cierto o no? No, tú no le puedes decir no al pecado con tu propia carne.
Necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas creer en el Señor Jesucristo. Deja de estar llegando a la iglesia sin antes tener una relación perfecta con el Señor, hermanos. Y cuando digo perfecta, estoy hablando que ese perfecto llegue a tu vida por medio del Espíritu Santo. Porque lo demás, todas las aflicciones, todo lo que venga, no lo vas a poder librar. Aún menos entenderás la Escritura. No habrá ese gemido del Espíritu Santo que gime dentro de nosotros para poder desarrollar su poder. Necesitas al Espíritu Santo. No puedes dejar el pecado si no está el Espíritu Santo contigo. Los cristianos debemos, hermanos, o damos muestra de nuestra regeneración cuando evitamos el pecado. No sé si me explico. Tú como creyente vas a dar muestra de que eres un hombre salvo, de que eres una mujer regenerada cuando evitas el pecado. Pero si tú ahora te incita el pecado a seguir adelante, no me digas que eres un hijo de Dios cuando practicas el pecado. Cuando es tu forma práctica, porque recuerden que pecado lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Él, hasta que nos glorifique, según Filipenses capítulo 1, versículo 6, hasta que seamos glorificados, seremos perfectos. Pero eso no significa que vas a perseverar en el pecado. Tú tendrás que ir alejándote del pecado cada vez más. Entonces, cada cristiano va a dar muestra de su salvación cuando evita el caer en el pecado. Que digas, no más ya esto, y lo abandonas. Y sigues con otra área, no más ya esto, y lo abandonas. Volverse del pecado y ir hacia Dios es el más completo entendimiento, hermanos, de lo que significa el arrepentimiento. Estar verdaderamente arrepentido es darle una vuelta al pecado y darle frente a la cara a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es la fe cuando está actuando en nosotros. La fe y el arrepentimiento juntos, hermanos, constituyen los elementos para la verdadera salvación. Fe y arrepentimiento. El arrepentimiento era una característica diaria de Job, ¿no es cierto? ¿Por qué sabemos que era una característica diaria de Job, hermanos? Iba y trabajaba con sus hijos, seguramente con él mismo, ¿no es cierto? Sabía que tenía que estar bien delante de Dios. Entonces Job era consciente de que el pecado se hallaba en la raíz de todo intento de disuadir de lo que no honrara a Dios. Todo pecado que no honre a Dios lo voy a quitar, no va a estar conmigo, ¿no es cierto? Con su cuerpo y con su alma, y por consiguiente con todo su ser se mantenía, hermanos, atento a todas las tentaciones que se le pudieran acercar a Job. Ya fuera la carne, ya fuera el mundo, ya fuera el Satanás, porque son las tres cosas que nos atacan completamente. Job evitaba todo contacto innecesario con el mundo caído. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hace el creyente, el supuesto creyente hoy en día, hermanos? ¿Cuál es su contacto primario? El mundo, tu carne y la influencia de Satanás. Y Job lo evitaba, hermanos. Escogía sus compañías. Job escogía la manera de vivir cuidadosamente, rigurosamente. Arrancaba literalmente el pecado que le era conocido en su vida para agradar a Dios. ¿Qué haces tú para arrancar tu pecado? ¿Qué haces tú para agradar a Dios? ¿Qué es lo que haces para que tu pecado no se muestre más tiempo en ti? En todo esto, hermanos, Job mostró sabiduría y quitaba toda área de pecado en su vida. Mucha gente conoció y presenció la vida de Job que era apartada del mal. Mucha gente. ¿Cuánta gente te conoce? Mucha. ¿Cuánta gente puede hablar bien de ti? Les digo que no hace mucho una persona me decía, en tu iglesia hay personas que no están viviendo la vida cristiana. Yo decía, amigo, no me estás diciendo nada nuevo. La Biblia dice que va a haber gente no creyente dentro de la iglesia. Pero es muy lamentable, hermanos, que vivan bajo esta mentira. Dicen, yo ya lo vi, yo ya los he visto, cómo están allá afuera. Por supuesto, la gente te ve, mucha gente conocía la vida de Job. Observen Job 28 cuando dice, y lo leo para que no vayan, hermanos, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia.
Job se podía apartar y todo mundo podía ver que era una verdad en su vida. Lo que él hablaba del Señor, eso era su vida, hermanos. Y esto es lo que Job nos está enseñando, es el libro de Job, que sea una realidad lo que decimos ser. Si decimos que somos creyentes, que sea una realidad. Job tenía tanto temor a Dios y se enfrentaba sin piedad a su pecado conocido, hermanos. Era tanto el temor que decía, no quiero este pecado en mi vida, no quiero ni que mis hijos lo tengan. Y este era el secreto de la sabiduría de Job, alejarse, hermanos, del pecado y tener temor a Dios. Job aparece como un hombre que conoce a Dios y que se conoce a sí mismo, ¿no es cierto? Si tú conoces a Dios y te conoces a ti mismo, sabes la manera en que vas a claudicar, sabes la clase de pecado que hay, pero si conoces a Dios, sabes que tienes que arrancar todo pecado que te estorba delante de Él. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo de lo que Dios quiere que seamos, hermanos, por su gracia, para poder llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Otra característica, rápidamente, era su riqueza, hermanos. Era su riqueza, la riqueza de Job, versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Miren, me parece sorprendente, no vamos a entrar a los números, pero 7 era el número perfecto. 7 hijos y 3 hijas. Y luego 7,000 ovejas. Y luego 3,000 cabellos, 3,000 hijas, 3 hijas, 3,000 camellos, 500 yuntas. O sea, todo se medía, no era por el recurso, sino por lo que tenías en ganado, como se medía la riqueza. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, los que estaban ahí a su alrededor. Entonces observen, hermanos. Parece que aún en números era perfecto. Una persona que tenía 7 hijos y luego 3 hijas, formaban 10 hijos. Y en la Biblia, ya ni tocamos textos, pero la Biblia menciona que el 10 es el número perfecto en cuanto a tener todo para con el Señor. Job lo tenía. No hay ningún indicador, hermanos, de que la riqueza de Job hubiera sido ganada de forma ilícita. Job lo había ganado con su trabajo, con sus propias manos, aunque pronto le iban a acusar a algunos de sus amigos, hermanos, le iban a acusar de esto, que lo ganaba ilícitamente. Pero al contrario, hermanos, los esfuerzos de Job por cumplir con su papel como hombre de Dios, hermanos, Dios le da a Job todas estas riquezas, porque él está trabajando como varón de la casa, había sido bendecido por Dios, le dio Dios una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, y una inmensa fortuna. Observen, era grande lo que tenía, según su testimonio propio de Job, ahí en el 29, capítulo 29, versículo 25, observen que dice, moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Entonces, ¿cómo era Job, hermanos? Moraba como rey, tenía mucho. Además, recuerden ustedes, al terminar estas pruebas tan tremendas en su vida, tan catastróficas, su fortuna, ¿cómo fue, hermanos? Duplicada, ¿recuerdan? Se le duplica a Job la fortuna, y dice el versículo 10 del capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Observen, aumenta. ¿Ustedes recuerdan que Salomón pasó por algo así? Cuando él pide sabiduría. ¿Ustedes recuerdan la grandeza, la riqueza de Salomón? Era considerada una bendición, una señal de bendición por parte de Dios hacia el hombre. Ahí en 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 13, y dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Entonces, el alcanzar prosperidad material, hermanos, no es malo. Tener recursos no es malo. Por supuesto, ¿qué es lo que es malo, hermanos? El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, según 1 Timoteo capítulo 6. Entonces, el que administra las riquezas bien, hermanos, el que controla bien las riquezas, siempre va a hacerlo para buenos propósitos. Job la administraba de tal forma que sus administraciones eran apropiadas, eran conceptos valiosos, eran cosas buenas lo que realizaba. Pero si tú administras mal tus riquezas, vas a hacerlo para mal, para pecaminosidad, ¿no es cierto? Y cuando administras mal tus riquezas, hermano, lo único que va a pasar
es que va a venir mucha codicia a tu vida, cosa que no estaba sucediendo con Job, hermanos. Job tenía eso porque Dios le había bendecido, por ser el hombre que era. Y obviamente sabemos que la Biblia dice que los ricos no entrarán tan fácilmente al reino de los cielos, pero aquí vemos que cuando hay riqueza en una buena administración donde Dios te lo permite, Dios te va a ayudar. Alguna persona alguna vez me preguntaba, pero ustedes tienen, hermanos, no es que tengamos, tú tienes lo que Dios te deja tener, tú tienes lo que Dios te deja administrar, y mientras no llegues a la codicia, mientras no llegues a la miseria, ¿no es cierto?, y a esa falta de moderación en tus recursos, Dios te va a bendecir y las puertas estarán abiertas a ti. Obvio, se dice que serán los ricos con mucha dificultad entrar ahí. Lucas capítulo 8:14 habla un poquito de esto, dice, ¿recuerdan? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pueden oír el evangelio, pero con sus riquezas materiales, con su riqueza personal, piensan que van a lograr muchas cosas, pero ¿qué pasa, hermanos? Cae la semilla y ¿qué pasa? No lleva nada de fruto. Job, sin embargo, hermanos, era intachable y recto en el cuidado de sus asuntos personales. ¿Se dan cuenta? Muchas áreas de Job, aunque son 4 palabras, muchas áreas de Job estaban muy bien controladas por su carácter espiritual ante Dios. Y finalmente, hermanos, una característica de Job a mencionar, una muy importante. Observen, el cuidado de Job. El cuidado de Job. Job tenía una extrema vigilancia, hermanos, que iba más allá de sí mismo. Job no solo se cuidaba a sí mismo, sino que cuidaba, además, hermanos, las necesidades de su familia. Observen, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. ¿Y qué hacía, hermanos? Se levantaba de mañana. Hay padres que ni siquiera se levantan para ver qué está pasando con su hijo, hermanos. Ni qué hicieron. Se fue, nada más le dicen, bueno, nada más ten cuidado. No le vayas a fallar con la niña, con el niño, cuídate, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacía Job, hermanos? Se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Qué impresionante, hermanos. Señor, ahí está mi familia. Señor, cuida de ella. Ahí están mis hijos. Job tenía una vigilancia especial con sus hijos, con sus hijas, hermanos. Estaba al pendiente de cada situación, ¿no es cierto?, conforme al número de todos ellos. Hacía sacrificio, hermanos, porque Job decía, quizás habrán ¿qué? Pecado. No sabía si lo habían hecho, pero decía, quizás lo hago. Pecaron mis hijos y habrán blasfemado. Vean qué preocupación. Han blasfemado, no quiero que blasfemen contra Dios. Y recuerden aquí, hermanos, es exactamente lo que Satanás va a tratar de atacar ahora. Lo que él tenía tanto miedo de sus hijos, ¿qué va a pasar ahora, hermanos? Es exactamente el ataque que le llega a Job. Tú vas a blasfemar. Es casi así, ¿no es cierto? Entonces Job cuidaba de esto. Era el sacerdote de la casa, hermanos. Job ofrecía los holocaustos a su familia. Seguramente lo hacía para él también. Con sus 7 hijos, sus 3 hijas. La gran familia de Job necesitaba tener que ser expiada de sus pecados. Y se puede observar, hermanos, aquí la responsabilidad que recaía en el padre de familia. ¿Cuántas familias, hermanos, simplemente no son familia? ¿Dónde está la responsabilidad del padre ante su esposa, ante sus hijos? ¿Tú crees que cuando venga un embate, una familia que está desintegrada o deformada, va a resistir más embates? Cada vez lo va a ver peor y peor y peor y peor. Pero Job, hermanos, como padre de familia, él decía, yo tengo que estar ahí dispuesto al cuidado de mi familia. ¿No es cierto? Se puede observar que había una armonía, porque Job adoptaba su papel. Funcionaba la familia porque Job adoptaba su papel de sumo sacerdote para con ellos. Y la armonía doméstica, hermanos, va a fracasar si el papel del esposo o del papá no está funcionando. Y si lo toma la mamá o el hijo. Muchas veces el hijo se convierte en el padre, es el que dice, manda, ordena.
A veces la mamá es la que dice, manda, ordena, aunque duela, hermanas, aunque duela, hijos. ¿No es cierto? Termina cediendo a lo que tus hijos o tu esposa dicen. Y recuerden, hermanos, no es que es el hombre un ogro y se vuelve el rey y cabeza y somete a las personas, somete a los hijos. No, vean el carácter de Job. Job, hermanos, es el que lleva el papel espiritual y está intercediendo por sus hijos. Es el que está trabajando ahí. La familia es una de las cosas más importantes en la Escritura, hermanos. Dios dice que la familia, la mesa llena las aljabas de los hijos. Los hijos en las 4 esquinas como olivos. Dios habla de la familia muy especial. Entonces, el pecado que Job teme, hermanos, que cometieran, ahora es el pecado que Satanás espera que Job cometa. ¿Se dan cuenta? Versículo 1, capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti mismo en tu presencia. 2:5, hace lo mismo. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema. ¿Te das cuenta? Entonces, Job lo que hace, hermanos, es ofrecer un holocausto por ellos. Era su costumbre hacerlo, eran cosas que servían para la expiación del hombre. Y déjenme decirles rápidamente qué significaba esto. La idea detrás de este sacrificio, porque a Cristo lo vemos en todo el Antiguo Testamento, la idea detrás del sacrificio de lo que hacía Job, ¿saben qué era? Era el antecedente de que el Señor Jesucristo vendría para dar su vida en rescate por los muchos, según Marcos capítulo 10, versículo 45. Esa es la idea, hermanos, que Dios iba a dar a su Hijo para rescatarnos, a diferencia de los holocaustos ofrecidos por los sacerdotes. Recuerdan, cada día se ofrecía un holocausto. Cristo se ofreció una vez y para siempre, ¿no es cierto? O se ofreció a sí mismo, según Hebreos capítulo 7. El punto es que todo esto nos proporciona una imagen de la belleza de lo que es un hogar, hermanos. Vean cómo era el hogar. ¿Se dan cuenta cómo era el hogar de Job? Él era rico, cuidaba de su familia, era el sacerdote. Él salía a las calles y todos, ¿qué decían? Ahí viene el gran Job, el gran rey. ¿Se dan cuenta? Y veía a un menesteroso y lo ayudaba. Y veía a alguien que necesitaba como huérfano y le trataba como a padre. Y todos le respetaban. ¿Saben entonces cómo era la vida de Job, hermanos? Impresionante. Job no es por eso Job dice, ¿qué hice? Ustedes están mal, mis amigos. ¿Cuál pecado? Sí, soy pecador, pero yo he hecho todo delante de Dios rectamente. Le sirvo de una manera especial. Educo a mis hijos. ¿No es cierto? Por cierto, hermanos, Deuteronomio y muchos libros de la Biblia, Proverbios, Efesios, nos mandan a que enseñemos a nuestros hijos. Ahí estaba Job haciéndolo, hermanos. Cuidado con no estar haciendo esto tú. Tengo mucho pendiente con los niños de Selene. No quisiera que tocaran una escuela, hermanos. No es mi deseo que lo toquen. Yo sé lo que enseñan en la escuela, hermanos. Yo sé lo que sus compañeros enseñan, lo que los niños enseñan. Job tenía mucho cuidado de esto, hermanos. Job guiaba a sus hijos, les decía que no debían estar pecando, les decía que no debían estarse mezclando, hermanos. Tenía cualidades especiales para llevar a sus hijos. Todo mundo, insisto, le conocía, les enseñó a crecer dejando atrás su infancia, les enseñó a crecer con resultados positivos, que su crecimiento evidenciara sabiduría. Job les enseñaba todo esto, hermanos. Entonces, construir su familia era una prioridad de Job. Job era entonces conocido por todos lados, hermanos. Qué impresionante. ¿Por qué merecía Job esto? Tú y yo ahora lo sabemos, pero él se preguntaba y sus amigos, ¿por qué? Trataban de deducir tontamente qué estaba pasando. ¿No es cierto? Pero como lo mencioné en versos anteriores, Job era un hijo de Dios ejemplar, hermanos. Andaba en comunión con Dios e intentaba agradarle en todas las cosas. Cumplió fielmente con sus
con sus responsabilidades en relación con Dios, con su prójimo y aún con su propia familia. ¿Se dan cuenta lo que estamos viendo aquí? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Le bendice por todo lo que hace. Este hombre recto gozaba de una verdadera prosperidad. Dense cuenta, hermanos, amigos. Era un hombre que no iba a merecer esto. Con estos versículos, entonces, termina la presentación de Job y se deja el elemento esencial para que venga todo un drama, hermanos. ¿No es cierto? Lo que Job temía para su familia, ahora se le acerca a él. Increíble. Va a ser probado, hermanos. Ese hombre que está bien, ese hombre que es temeroso de Dios, ese hombre que es recto y perfecto, el pecado de blasfemar contra Dios va a estar presente ahora con él. ¿Lo va a probar? Lo que temía para sus hijos, Satanás ahora se lo pone en su cara. ¿Lo va a pasar esta prueba? Mi pregunta. Insisto, este no es el punto importante de Job. Las cualidades de Job no son la relevancia del texto. Es Dios aquí mostrando, hermanos, su grandeza, su poder, su magnificencia. ¿De acuerdo? Pero el asunto es, ¿tienes estas cualidades? Job batalló. ¿Qué piensas? ¿Somos los supercristianos como para aprobar cualquier prueba en nuestras vidas sin ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Qué piensas? Tal vez esto nos debe poner a pensar. Dios tiene tanto, hermanos, no sé si concluyen en esto, hay tanto en el cielo que se está debatiendo entre nosotros. Tenemos un acusador, te está acusando hoy a ti, a mí. Todo esto nos deja entonces abierto el telón, hermanos, para ver cómo va a actuar Dios y cómo va a actuar Satanás, que esto es el punto importante para mí que debemos aprender de Job. Señor, gracias por permitirnos introducirnos una vez más a estas características, Dios, que tú nos muestras de Job y que quieres que aprendamos, Señor, para desarrollarnos sabiamente ante tu presencia, Señor, ante nuestra familia, nuestra sociedad. Dios, te pedimos que trabajes en nuestros corazones y que podamos llevarnos a casa estos elementos que debemos estar ejercitando por medio de tu palabra, conocerlos, ejercitarlos, aplicarlos, para obedecerte, Dios, y darte toda la honra y la gloria que tú mereces. Que tú un día también puedas llamarnos a nosotros y decirnos que si no han considerado a cada uno de estos siervos, que somos fieles a ti, Señor. Sigue formando nuestro carácter, Señor. Sigue formando estos elementos espirituales en nuestras vidas. Y que nosotros seamos sabios en dejar que esto suceda, Padre. En el nombre de Cristo te agradecemos por tu palabra. Amén.